Muy bien, vamos a ver entonces la primera clase de radiología e imagen. Entonces vamos a empezar con la definición de radiología. Fíjense que al principio radiología era una especialidad en la que solamente se llamaba radiólogo al especialista en hacer diagnóstico utilizando radiaciones. Más o menos en la época de los 30, de los 40, empezaron los primeros radiólogos a la luz de la aparición de los primeros equipos de rayos X comerciales, digamos, a hacer diagnóstico con rayos X, ¿no? Para ver fracturas, para ver alguna vez abscesos, hematomas, qué sé yo, en intraabdominales o en el pulmón o en los huesos, ¿no? Era de mucha utilidad en esa época para ver fracturas más que todo. Entonces, por eso se le llamó radiólogo al principio al especialista que ocupaba este tipo de estudios. A medida que fue pasando el tiempo, la radiología evolucionó y se adquirieron nuevos métodos de diagnóstico por imagen, algunos de ellos que no emiten radiaciones ionizantes. A este tipo de métodos diagnósticos se incluyó al radiólogo para que utilice para hacer diagnóstico, puesto que el radiólogo tenía que estudiar mucha anatomía, saber mucho de anatomía. Entonces, pues, ya que el radiólogo sabe anatomía, pues tiene que también utilizar otros métodos diagnósticos, como son los ultrasonidos, las ecografías y la resonancia magnética para también hacer diagnóstico. Y no siempre diagnóstico, también puede realizar cierto tipo de tratamientos eh, poco invasivos, digamos. Entonces, ya cambia un poco el término de radiólogo y se va añadiendo una palabra que se llama imagenólogo, ¿no? En la actualidad, acá en Sudamérica, se le llama imagenólogo al especialista que utiliza este tipo de métodos diagnósticos, ya sea que producen radiación ionizante o que no producen radiación ionizante. En el norte todavía mucha gente no ha querido cambiar el término y siguen utilizando el término radiólogo. Es por eso que muchas van a escuchar que el término radiólogo se sigue utilizando en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y en Centroamérica también, ¿no? Algunos en Centroamérica, en México, todavía le llaman radiólogos e imagenólogos, ¿no? O simplemente imagenólogos en algunos casos. Bueno, entonces vamos a conocer qué es la radiología. La radiología es una parte de la medicina que estudia las aplicaciones y los efectos de las radiaciones, eh, no solo ionizantes, también otro tipo de radiaciones que no son ionizantes y las sustancias radioactivas, especialmente los rayos X, tanto para el diagnóstico y para el tratamiento de algunas enfermedades. Eh, entonces, eh, el radiólogo se podría resumir, realiza el estudio del cuerpo humano utilizando tecnología. Fíjense que ahora, en la actualidad, no solo existen radiólogos eh, en medicina humana, también existen radiólogos, aunque no crean, ya existen radiólogos que hacen diagnóstico en medicina veterinaria. O sea, hemos llegado a eso. Incluso existen equipos de rayos X que están destinados solo a ver uso industrial, por ejemplo, para observar el interior en las aduanas, para observar el interior de cargas, de camiones, qué sé yo, ¿no? Incluso para ver, se está utilizando para ver si no existen fisuras en las carcasas de algunos transbordadores, de algunas eh, transportes que son realmente delicados, digamos, se utiliza en la industria también la radiología, ¿no? Cuando ustedes pasan, por ejemplo, por un detector de rayos X en el aeropuerto, van a ver que hay gente que incluso hace diagnóstico en los aeropuertos cuando sospechan que existe transporte de sustancias ilícitas. Se utiliza un equipo de rayos X para ver si existe la posibilidad o no de eh,
la presencia de estas sustancias, ¿no? Muy bien, los objetivos de esta primera clase es conocer los métodos diagnósticos utilizados por el médico radiólogo, identificar la utilidad de cada uno en relación a cada patología individual e identificar principios físicos básicos de cada método diagnóstico. Esta es la parte más árida. La tercera parte es bastante árida, pero ustedes tienen el deber de por lo menos saber lo básico en cuanto a los principios físicos de cada método diagnóstico y se los voy a dar. No creo que acabemos en esta clase, pero probablemente en la siguiente sí acabemos. Tienen que saber sí o sí de memoria cuáles son los métodos diagnósticos que producen radiación ionizante y cuáles no. Estos son aquí está resumido cuáles son los métodos diagnósticos que emiten radiación ionizante: la mamografía, la tomosíntesis, la tomografía computarizada, las radiografías simples, las radiografías contrastadas, todo lo que sea rayos X, ¿no? Radiografías portátiles, fijas, y la fluoroscopía también. La fluoroscopía, tal vez ustedes no han escuchado nunca de la fluoroscopía. Cuando roten, probablemente ya vayan rotando por los hospitales, van a ver que hay un equipo que tiene la forma de una C, parece un arco en C, y ese equipo produce radiación ionizante, produce rayos X en tiempo real y sirve, por ejemplo, para reducir fracturas, lo utilizan mucho los traumatólogos para reducir las fracturas, las luxaciones, o para poner clavos o tornillos, ya sean para fijar o para fijar fracturas, qué sé yo. ¿No? Lo utilizan mucho los traumatólogos, los neurocirujanos, también los gastroenterólogos cuando quieren hacer, por ejemplo, colocar prótesis en la vía biliar, o cuando quieren hacer una colangiografía, quieren introducir contraste en la vía biliar para ver si hay obstrucciones, si hay piedras, si hay tumores, también se realiza la fluoroscopía, ¿no? La resonancia magnética y la ecografía son los métodos diagnósticos que no emiten radiación ionizante. ¿Sí? Probablemente en la siguiente clase vamos a ver la física de la resonancia y de la ecografía y van a ver que el tipo de radiación que producen no es ionizante. ¿Sí? Hay otro método diagnóstico que tal vez están preguntando, que es el PET-CT. El PET produce radiación ionizante, por esto que está unido, es una cámara gamma o llamada también scintigrafía, y unida a un tomógrafo. El tomógrafo obviamente emite radiación ionizante y la cámara gamma es un detector de radiación ionizante, y esa radiación se produce al introducir dentro del cuerpo de una persona, inyectar dentro del cuerpo de una persona una sustancia que per se produce radiación, una sustancia radioactiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el 8 de noviembre de 1895 se descubrieron los rayos X. Esta persona que se llama Konrad, o se llamaba Konrad Röntgen, un austriaco que en esa etapa estaba eh, practicando, o qué sé yo, estaba haciendo experimentos con otros tubos que en ese momento no se sabía que podían producir rayos X. Él experimentaba con eso y en un momento un descuido, como muchas cosas en la medicina, ¿no? Un descuido, y sin darse cuenta se reveló una pieza de fotografía, una película fotográfica que tenía al lado de su escritorio, y porque no sabía qué había en esa película, y la reveló y vio que había unas manchas de algo, ¿no? Entonces dijo, estas manchas ¿de qué son? ¿No? Y cuando se dio cuenta que el tubo estaba al lado de su escritorio, y dijo, tal vez esto está produciendo algo que está haciendo con una foto. Entonces le dijo a su esposa que si tenía la amabilidad de poner la mano en otra placa, en otra película fotográfica, y después de media hora, creo que una hora de disparar, porque antes los equipos de rayos X tardaban así en disparar, ahora te demora menos de un segundo, ¿no? Pues tomaron esta radiografía y reveló, pues tomaron esta radiografía, la primera radiografía supuestamente de un ser humano, y que es de la mano de la esposa, y salió el anillo más ahí. Entonces ahí se dieron cuenta que la radiación pues tiene una escala de grises, ¿verdad? Y que uno puede darse cuenta que de acuerdo a la penetrancia de la radiación X, es que uno puede saber en qué escala de grises se encuentra. Entonces, ¿qué es la radiación?
definamos qué es radiación. Radiación es la emisión de energía o de partículas eh, que producen algunos cuerpos y que se propaga a través del espacio, ¿sí? Esta propagación de la energía o de las partículas se propaga en dos formas, ya sea en forma de partículas subatómicas o en forma de radiación o de ondas electromagnéticas. ¿Sí? La que nos interesa más acá es la propagación de las ondas electromagnéticas. Entonces, existe dos tipos de radiación, la radiación de materia, llamada también corpuscular, y la radiación electromagnética, ¿sí? Entonces, ejemplos de radiación electromagnética tenemos a la radiación X, que es la que utilizamos en medicina, la radiación gamma, que se utiliza también en medicina para hacer radioterapia, por ejemplo, y la luz visible. Hay otras más, por ejemplo, el microondas, la luz ultravioleta, las ondas que producen tu celular, mi celular, mi televisión, la radio, todo eso. Y los ejemplos de radiación corpuscular son los rayos alfa, los rayos beta y la radiación cósmica que existe en el espacio y que la filtra la capa de ozono, ¿no? La atmósfera. Bueno, la clasificación de la radiación, bueno, hay una clasificación de la radiación por su efecto biológico. Lamentablemente, la radiación ionizante, que es de alta energía, es la que puede producir un efecto biológico negativo o puede producir un efecto biológico en el cuerpo de una persona o de un ser vivo. Y la no ionizante, que es de baja energía, y por ser de baja energía, generalmente no produce un efecto biológico en un cuerpo de un ser vivo, ¿no? Y bueno, la simbología de la radiación ionizante van a darse cuenta que es esta, siempre que vean un letrero de esta forma, pues quiere decir que es peligroso y que puede haber radiaciones ionizantes de alta energía y la radiación de no ionizante o de baja energía, por ejemplo, esta de las telecomunicaciones, que no tendría que producir ningún efecto en el cuerpo, en un ser vivo, ¿sí? Mucha gente piensa que el 5G puede producir, ¿no? Alteraciones y bueno, según lo que leí y lo que se sabe, es que es no ionizante y no tendría que producir ningún tipo de alteración. ¿Por qué es no ionizante? ¿Por qué es ionizante y por qué es no ionizante? Vamos a hacer un resumen pequeño acá para que más o menos entendamos. Aquí tenemos un átomo, esto lo hemos visto todos en el colegio, ¿verdad? En secundaria. Un átomo pues tiene electrones en sus niveles externos, en sus capas externas, y tiene en la región central protones y neutrones. Sabemos que ese electrón está cargado negativamente y que el protón es positivo, los neutrones no tienen carga, ¿verdad? Entonces, los neutrones y los protones están en el centro. Estos están en casi la gran parte, digamos, de, de la naturaleza están en estado neutro, es decir, que la misma cantidad de electrones se encuentra con la de protones, entonces están estables, ¿sí? No son radioactivos. Entonces, cuando un electrón existe de más o cuando un protón existe de más, hay una carga, está cargado y ya cambia el nombre en vez de átomo, se llama ión, ¿sí? Puede estar cargado negativamente o puede estar cargado positivamente, ¿sí? Y a eso se denomina ión, por eso se llama ionizante, ¿sí? Entonces, bueno, ese ión, eh, al chocar otro átomo y desplazar un electrón, por ejemplo, de esta capa, produce ionización. Y al producir una ionización puede producir cambios en las células de esa persona, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce una radiación gamma o una radiación X, digamos, de mucha potencia, puede producir que uno de esos electrones se salga de sus niveles, de una de sus capas y se ionice. Esa ionización
puede producir cambios, puede producir mutaciones en las células de esa persona y a la larga producir enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una aplasia medular, por ejemplo, un cáncer puede producirse si está demostrado que la radiación, cuando puede producir cáncer, cuanto más se exponga a una persona a la radiación más tiempo y en más cantidad, a más intensidad, se produce más posibilidad, existe más posibilidad eh, de producirse un efecto nocivo incluso el cáncer, ¿no? Entonces, es por eso que en radiología nosotros los radiólogos y los técnicos radiólogos utilizamos protección, chalecos de plomo, mandiles de plomo, eh, collarines de plomo para evitar que la radiación nos llegue y pues tengamos enfermedades. Mucha gente no quiere hacer la especialidad por ese motivo también y bueno, ¿no? Tenemos cierto tipo de riesgos nosotros también. Fíjense, aquí está explicada, digamos, cómo la radiación puede chocar y botar o expulsar a un electrón de una capa, por ejemplo, de una capa interna, y este átomo que estaba neutro previamente queda cargado positivamente y ya se llama ión. Eso es lo que puede producir la radiación de alta intensidad, de alta energía, como los rayos X y los rayos gamma. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, solamente como comentario, cuando se arrojaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Mucha gente murió en el instante, pero también mucha gente murió a los meses siguientes o a los años siguientes por los efectos nocivos de los rayos gamma y de los rayos X, que produjeron cambios en el ADN de esas personas por las ionizaciones que se produjeron. Cuando se produjo esta bomba, se produjeron cantidades inmensurables de rayos gamma y de rayos X también. Si hubiéramos tenido ahí cassettes de rayos X, podríamos haber tomado radiografías de todo nuestro cuerpo, incluso los edificios en los que no se han destruido, se ha visto que se han tomado una especie de radiografía de la sombra de las personas que estaban ahí en esas regiones, por ejemplo, en esas partes, digamos, sentadas o paradas, ¿no? Se ha visto radiografías de sus sombras, ¿no? Bueno, entonces, entremos al espectro electromagnético. Dijimos que estas radiaciones se propagan por ondas y estas ondas, llamadas ondas electromagnéticas, tienen un espectro. Fíjense, este es el espectro. Las longitudes de onda, bueno, las ondas, esto también seguramente lo han visto en el colegio, las ondas electromagnéticas tienen unas crestas y tienen unos valles, ¿verdad? La longitud de onda se mide en metros y se mide entre una cresta y la otra cresta, ¿sí? Entonces, cuanto más larga sea la longitud de onda, menos nociva. Cuanto más corta sea la longitud de onda y más frecuente sea, obviamente, más nociva. Aquí tenemos a los rayos gamma, que son súper nocivos, a los rayos X, que también son nocivos, pero nocivos entre comillas, digamos, porque cuando a dosis pequeñas los rayos X son casi inocuos, ¿no? Mucha gente cualquier cantidad de personas se toman radiografías todos los días y no quiere decir que se van a enfermar o que le va a hacer un cáncer, porque las dosis de radiación son muy pequeñas, ¿no? A comparación de los rayos gamma. Fíjense la longitud de onda que tienen los rayos X, 10 a la menos 8, potencial a la menos 8, a la menos 9, los rayos gamma a la menos 13, a la menos 12. ¿No? Ese tamaño tan pequeñito, tan chiquitito de la longitud de onda hace que pueda ingresar al ADN de la célula y producir ionización. Fíjense, a la luz, a los rayos X le sigue la radiación ultravioleta, la luz visible, que todos los días la tenemos ahí, ¿no? Y que no nos produce gran cosa, ¿no? Por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de radar, de los microondas, fíjense, pueden tener longitudes de onda tan largas como las de un campo de fútbol, ¿no? Una onda llega a un campo de fútbol. Bueno, así de grandes pueden ser o así de chicas. Muy bien. Aquí tenemos otro gráfico también del espectro electromagnético, ¿no? Y aquí te ponen, digamos, el tamaño, la equivalencia del tamaño de la longitud de onda. Por ejemplo, de esta onda AM a FM, por ejemplo, puede llegar a tener el tamaño de una casa o de un campo de fútbol,
de los microondas de una pelotita, por ejemplo, del radar de un punto de 1 milímetro, o del tamaño de una célula, ya los infrarrojos. La luz visible tiene longitud de onda de un virus, por ejemplo, y los rayos X, fíjense, una molécula de agua, ¿no? Bueno, este es un tubo de rayos X. Y esto es lo que tiene en el interior. Todos los tubos de rayos X, ya sean para tomar rayos X de los dientes, de, qué sé yo, de mamografía, para hacer una tomografía o para hacer una radiografía industrial, por ejemplo, para ver camiones, ¿no? En el interior, obviamente, son de diferentes tamaños, obviamente, ¿no? Entonces, este tubo de rayos X que se utiliza, por ejemplo, para tomar radiografía de huesos, debe tener aproximadamente unos 15 centímetros de largo. En el interior del tubo de rayos X, bueno, en el interior de la carcasa hay un tubo de vidrio, como si fuera un foco, el mismo que un foco, pero en el interior de ese vidrio está el vacío y existe aceite. Este aceite sirve para enfriar, porque esto se calienta, para enfriar el tubo y que dure muchos, muchos años, ¿no? El tubo de rayos X tiene, fíjense, unas conexiones. Tiene un ánodo, perdón, y un cátodo. ¿Sí? La porción, una de los extremos llamado cátodo y el otro extremo llamado ánodo. Está conectado a la corriente. Fíjense que hay unos cables ahí, ¿no? La corriente, uno le pasa corriente y hace que se caliente este alambre. El alambre del cátodo es de un material llamado wolfranio o también se lo llama tungsteno. Gracias a este alambre metálico de tungsteno, que tiene un número atómico de 74, es que se calienta. Al calentar esto, se calienta este alambre de tungsteno y se produce, por efecto termoiónico, se produce una formación de electrones de alta energía que choca contra este ánodo, que también es de tungsteno en la mayoría de los casos, a menos que sea un mamógrafo. En el caso del mamógrafo es de molibdeno, ¿no? Entonces choca con este ánodo. Generalmente la mayoría de los ánodos es rotatorio, o sea que está girando, da vueltas. Cuando tomen radiografía van a escuchar que hay un ruido. Ese ruido es el ánodo que está dando vueltas. Este es un rotor, un motorcito tiene, por eso también tiene un cable por donde pasa corriente para hacer dar vueltas este ánodo. ¿Para qué sirve esta rotación? Pues para que no se caliente un solo punto, sino para disparar en varios puntos de este ánodo que está dando vueltas. Entonces, el alambre de tungsteno se calienta por corriente, se produce un efecto, unos electrones que van a gran velocidad chocando contra este ánodo que también es de tungsteno, y ahí al chocar es que se producen los rayos X. Los rayos X se disparan por todo lado, es como la luz, ¿no? Va por todo lado, pero la carcasa del tubo de rayos X es de metal y esa carcasa evita que se salga, que se fugue los rayos X, sino por una sola ventana que existe en la parte media, digamos, del tubo, y por esta ventana salen los rayos X, ¿no? A la ventana se le pone un diafragma acá, o una plancha, digamos, de plomo, que se llama colimador. Ese colimador hace que uno pueda dirigir los rayos, ya sea unos rayos delgaditos o unos rayos muy anchos que se necesita, por ejemplo, para tomar una radiografía de columna o de pelvis, o para tomar un dedito nada más, pues uno colima para que salga un haz chiquitito o delgadito de rayos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, equipos de rayos X hay estacionarios, hay móviles, estos que basculan, ¿no? Que uno puede poner al paciente de pie, en posición semi vertical, horizontal, ¿no? Eso sirve mucho para estudios contrastados, ¿no? Entonces, en estos equipos de rayos X se controla la distancia. Este es un control de distancia que uno puede mover la mesa de rayos X
Ellos no se pueden mover si no es de un lado a otro o de arriba hacia abajo, nada más, pero no se pueden poner verticales, ¿no? Fíjense que siempre debajo de un equipo de rayos, debajo de la mesa del equipo de rayos X hay una charola o un portacassette, digamos, ¿no? Donde se introduce el cassette y el tubo de rayos X siempre está en la parte superior. Fíjense, este cilindro metálico es el tubo de rayos X, aquí también está el tubo de rayos X, y este cuadrado es el colimador. Fíjense, este cuadrado colima, uno con las manos agarra esto y puede colimar para ver cuánto quiere de rayos X, ¿no? Entonces atraviesa esta mesa, porque esta mesa generalmente es de venesta o de una madera muy, digamos, muy, no muy densa, y el rayo X lo atraviesa el cuerpo de la persona, atraviesa la mesa y se graba en este cassette. Este cassette pasa la imagen. Antes, pues había que revelar, como en el caso de, digamos, de Röntgen, había que revelar la película que estaba ahí dentro del cassette, había que entrar al cuarto oscuro, revelarla, esperar 2, 3 minutos, esperamos que haya salido bien. Si ha salido muy fuerte, mucha radiación le has metido, hay que repetir, o que le has puesto muy poca radiación, hay que repetir otra vez, ¿no? Irradiarse otra vez. Pero ahora, como es todo digital, pues el rayo entra directo al cassette y en el cassette uno lo pone al digitalizador o por Bluetooth directamente se va a la pantalla y sale la imagen de la persona. Uno puede manipular la imagen poniéndole más contraste, más brillo, menos brillo, ¿no? Y incluso escribir sobre ella, todo lo que uno puede hacer, mediciones, ¿no? Entonces, y luego mandarla a imprimir a una impresora. En nuestros países sudamericanos, por ejemplo, todavía mandamos a imprimir, pero en otros países ya no existen las impresoras, todo es en digital y pues obviamente eso le da gracias al planeta Tierra porque hacemos menos contaminación, ¿no? Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a Canadá, Estados Unidos o Europa, van a ver que ustedes van a pedir, deme mi radiografía y le van a decir, no imprimimos nada. Le pasamos a su mail o deme su WhatsApp y le paso todas las imágenes, o si quieren un disco o un pendrive, se lo grabamos, ¿no? Entonces, todo es así. Aquí también van a ver que hay una ¿cómo se llama? Un portacassette que está verticalizado y que se utiliza para tomar radiografías en personas de pie. Esta sirve para tomar radiografías acostado y esto para tomar de pie o en bipedestación, ¿no? Hay equipos de rayos X que son rodables, como en este caso, que sirven para tomar radiografías en personas que están en terapia intensiva. Ahora que está de moda esta enfermedad, pues esto se utiliza mucho para tomar radiografías y ver cómo están los pulmones. Cada día le pueden tomar una radiografía de los pulmones y el paciente no tiene que ir hasta la sala de rayos X, sino que el equipo de rayos X va hasta el paciente. Bueno, la radiografía en general es de relativamente bajo costo, es bastante disponible, está bastante, digamos, disponible en casi cualquier clínica, posta, hospital, incluso en el ámbito rural, ya es bastante disponible los equipos de rayos X. Es rápido de realizar, es muy bueno para valorar estructuras óseas calcificadas, para observar aire, por ejemplo, para ver si existe aire libre dentro del abdomen, aire libre en el tórax, ¿no? O si existen calcificaciones para el pulmón, por ejemplo, que tiene aire, es muy bueno gracias al aire que existe en los pulmones. Es muy malo para valorar partes blandas que son pequeñas, por ejemplo, ligamentos, tendones o partes blandas que están juntas entre sí. Es muy malo para hacer esas valoraciones. Estas son imágenes de una radiografía, algunas radiografías. Esta, por ejemplo, es de una radiografía de abdomen. Esta es una radiografía de pelvis para demostrarles que el hueso sí es muy fácil de ver, es muy demostrativo, digamos, en las radiografías. Los huesos y las estructuras que tienen aire, por ejemplo, esta zona que se ve aire es el estómago, esta zona que tiene aire como puntitos blancos que es el colon y esto es materia fecal, ¿no? Eso es gas, todo esto es gas. Y para ver estructuras calcificadas. Fíjense, para ver, por ejemplo, los riñones, ¿no? Estructuras que son densidad de tejido blando, pero que están rodeadas de otro tejido blando. Fíjense que es difícil, no se puede valorar claramente, ¿no? Para ver calcificaciones, por ejemplo, en este caso, los dientes, algunos dientes que aparecen en este hueco pélvico, los dientes están calcificados, ¿verdad? Entonces, son fáciles de ver, ¿no? En este caso era un teratoma. Los teratomas son
tumores que en muchas ocasiones tienen estructuras óseas o dientes, ¿no? Y muchas de las veces se encuentran en los ovarios. Hay, para la radiología se utiliza una terminología que es el radiolúcido y el radiopaco. Radiolúcido quiere decir o hace alusión a cualquier estructura que es oscura, como por ejemplo acá este gas que está en el estómago o este que está en el colon, esto es se llama radiolúcido. Y todo lo que es radiopaco es blanco. También se le puede decir radiodenso, ¿sí? Por ejemplo, este sacro o esta vértebra es radiopaca. Muy bien. Otros ejemplos de por qué la radiografía de tórax es la más tomada en cualquier servicio de radiología en cualquier lugar del mundo. Si uno le pregunta qué es lo que más haces, te van a decir radiografía de tórax. ¿Y por qué? Porque hay un exquisito contraste que da el pulmón, porque tiene aire, y el corazón y el mediastino que están entre los dos pulmones, y gracias a eso es que se puede valorar el tamaño del corazón, se puede valorar la presencia de tumores, nódulos, masas, derrame pleural líquido en el pulmón, aire fuera del pulmón, aire dentro, hay colecciones de aire dentro del pulmón, ¿no? Como en este caso, en el que se puede valorar, por ejemplo, la presencia del diafragma. Fíjense, en este caso, el diafragma podemos verlo encima del pulmón, porque el aire del pulmón nos da buen contraste, pero no podemos ver el borde inferior del diafragma, porque debajo del diafragma está el hígado, y el hígado tiene una densidad similar a la del diafragma, son densidades similares, pero si existe aire, si se mete aire debajo del pulmón, perdón, debajo del diafragma, entre el diafragma y el hígado, podemos ver el borde inferior del diafragma. Aquí vemos el borde inferior del diafragma y el borde superior, gracias a que existe aire por encima y aire por debajo. Sí, aquí también, aire por abajo, aire por arriba. Gracias a eso podemos ver, fíjense, todo el diafragma de lado a lado. Normalmente no se ve el diafragma en su borde inferior. Muy bien, la mamografía es un método de diagnóstico. Fíjense que es un método diagnóstico que también tiene un tubo de rayos X, emite radiación ionizante, pero el tubo de rayos X es más pequeño y por lo tanto la dosis de radiación es menor, generalmente es menor que la que se produce en un equipo de rayos X convencional. La mamografía es una radiografía de la mama y para esto se utiliza un equipo que tiene unas paletas de compresión que realizan la compresión de la mama. ¿Para qué se comprime la mama? Pues, cuanto más comprimida esté la mama, mejor la calidad de la imagen, mejor la imagen para ver nódulos, para ver tumores. Realiza estas paletas de compresión, estas compresiones. Estas paletas de compresión son de plástico, o sea que el rayo X lo atraviesa como si nada. Y el cassette de rayos X está generalmente en la parte inferior, o siempre en la parte inferior de esta parte. El rayo X atraviesa el cassette, la paleta, atraviesa el parénquima mamario y llega al cassette y se graba ahí. ¿Sí? Entonces hay dos proyecciones básicas, es de rápida realización, es barata, relativamente barata. Hay dos proyecciones básicas que son la cranocaudal, que es esta que se está tomando acá, y la medio oblicuo lateral, que es una proyección en la que se gira. Fíjense que hay aquí una flechita rotante, ¿no? Entonces que esto se gira, rota, y se toma una proyección como si fuera del lado, ¿sí? De un lado hacia el otro. Entonces, como si fuera de una proyección lateral, vamos a decir así, pero es un poco oblicua. Entonces, por eso se llama medio oblicuo lateral, ¿sí? La sensibilidad para ver alteraciones en la mamografía depende mucho de la densidad de cada mama individual. O sea, cada persona tiene una densidad en sus mamas que es diferente de otra persona. Cuanto menos denso sea la mama, cuanto más grasa tenga la mama, más fácil valorar esa mama. Y cuanto menos grasa tenga y más tejido glandular tenga, más difícil valorar esa mama. Es muy buena para la pesquisa del cáncer temprano, del cáncer in situ. Ahora ha aparecido un método diagnóstico que se llama tomosíntesis, que es una mamografía, pero que realiza varios disparos, varios cortes, digamos, casi tomográficos de la mama y permite, digamos, valorar un poco con mayor calidad de imagen algunos nódulos en las mamas que
son muy densas, o microcalcificaciones también en mamas que son muy densas. Fíjense, acá les muestro ejemplos de varias mamas, 4 mamas. Estas son proyecciones medio oblicuolaterales. ¿Cómo puedo saber que es una proyección medio oblicuolateral? Porque puedo ver el músculo pectoral. Si uno ve el músculo pectoral, aquí, aquí y aquí, es una proyección medio oblicuolateral, ¿sí? Aquí podemos ver la piel, la grasa y el tejido glandular, que aquí casi no hay. Fíjense, esta mama es pobre en tejido fibroglandular y tiene más tejido adiposo. Esta mama, un poco más de tejido glandular, aquí está el tejido adiposo, esta mama más todavía de tejido glandular, más denso, y esta mama mucho más de tejido glandular. Fíjense, son mamas diferentes, desde una mama muy densa hasta una mama poco densa. Esta, pues, es fácil de valorar. Nódulos, por ejemplo, un nódulo es de un color similar, es radiodenso, de un color similar al tejido glandular. Si aquí yo pongo un nódulo y tomo esta mamografía, fácilmente la vamos a ver. Si yo pongo ese mismo nódulo y lo entierro acá o acá, blanco con blanco, no hay contraste, entonces no se va a ver claramente el nódulo, ¿verdad? Pero las calcificaciones tienen una densidad alta, alta, entonces sí son factibles de ser vistas, como en este ejemplo, estas calcificaciones, ¿sí? Muy bien. Esta es otra proyección medio oblicuolateral. Fíjense, los dos pectorales se pueden ver. La mama, se puede ver la mama derecha, la mama izquierda, el tejido glandular, que es moderadamente denso. Otra mama, que es una mama no tan densa como esta. Tiene un poco de tejido glandular en las partes superior externas de ambas mamas. Hay una simetría en una parte. Esta es más densa que esta otra mama. La mama izquierda es más densa que la otra mama. Además, hay un nódulo acá, ¿no? Y estas son las proyecciones craneocaudales. Fíjense que en las craneocaudales no se ven los pectorales, ¿sí? Podemos ver el nódulo que habíamos visto en esta. Aquí está, tiene bordes bien delimitados, tiene forma ovalada. Podemos ver aquí los pectorales y fíjense que también podemos evaluar los ganglios linfáticos que hay en las axilas, ¿no? Estas bolitas que aparecen en las axilas son ganglios linfáticos. Cuando hay un cáncer que se ha diseminado a un ganglio linfático, pues el ganglio se ve grande y se ve denso, ¿no? Cuando no se ha diseminado, se ve pequeño y se ve con una, por ejemplo, en este caso, con una muesca radiolúcida en su interior, que es el mediastino del ganglio y que es graso, por eso se ve medio más de un color más oscuro, ¿sí? Este es un nódulo, fíjense que tiene una densidad similar al tejido glandular. Aquí se ve otro, bueno, es el mismo, ¿no? Ahí está el nódulo, ahí está el nódulo. Y la simetría aquí con un asterisco, marcado con un asterisco, es la simetría. ¿Por qué? ¿Por qué se dice simetría? Porque en este lado no hay esta densidad tan aumentada como en este otro lado, entonces en la craneocaudal también se ve un poco de asimetría. Estas asimetrías pueden ser cáncer incluso. Siempre toda asimetría tiene que ser valorada tanto por mamografía como por ecografía, ¿no? Y así se ven las microcalcificaciones del cáncer. Estas son las microcalcificaciones típicas del cáncer in situ. Son microcalcificaciones pleomórficas, quiere decir pleomórficas que tienen diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes formas y están agrupadas en una región de la mama, ¿sí? Fíjense, son tan chicas que algunas personas utilizan lupa para poder ver estas microcalcificaciones. Bueno, la tomografía es un método diagnóstico más o menos disponible, relativamente más caro que en relación a la mamografía y a los rayos X. Para todos los estudios que producen radiación ionizante, incluso para casi en general, para casi todos los estudios se necesita que el paciente esté quieto, ¿no? En una tomografía con más razón, porque si se hace el estudio y la persona no puede moverse, no puede quedarse quieta, el estudio sale pues todo movido y la calidad es muy baja, entonces se tiene que repetir. Muchas veces en niños o en ancianos se tiene que recurrir al anestesiólogo para que haga sedación y para que se pueda realizar el estudio. Es muy bueno, la tomografía es muy buena para ver órganos internos, llámense hígado, riñones, páncreas, todos los órganos abdominales, pélvicos, torácicos, incluso para cuello y para cerebro es muy bueno, para ver macizo facial también, para ver huesos es muy, muy, muy bueno. Es sumamente exquisita la resolución que da la tomografía para evaluar el hueso, para ver calcificaciones, para ver el encéfalo, es buena, es muy buena, pero la resonancia magnética es superior. Para evaluar las vértebras, para evaluar los discos vertebrales, para evaluar los
el canal raquimedular es buena, sin embargo, la resonancia magnética también es superior, por lo menos para la evaluación del conducto raquimedular. Es relativamente malo para ver partes blandas muy pequeñas, como por ejemplo ligamentos. Por ejemplo, para ver los ligamentos cruzados, para ver los ligamentos colaterales, podría verlos, probablemente sí los ve, pero la resolución no es de las mejores como para hacer diagnóstico. La resonancia magnética le gana a la tomografía en relación a la resolución de la imagen. Muy bien. Entonces, esta persona ideó el primer, y lo hizo el primer tomógrafo. Este señor apellida Hounsfield, y es gracias a esta persona que se llama unidades Hounsfield. Van a ver que cuando vean un tomógrafo y le digan, alguien le dice, un favor, ese tumor quiero que me lo midas para ver cuánto de densidad tiene. Muy bien, tiene 50 unidades Hounsfield, te va a decir. Bueno, entonces las unidades se llaman Hounsfield por esta persona. Es el primero que ideó y que fabricó un tomógrafo. Y al principio era solo para cráneo, era solo para ver cerebro, porque pues no se podía diagnosticar el trauma en el cerebro, era muy difícil diagnosticar, y pues no se podía hacer ecografía, no se podía hacer básicamente solo una radiografía, pero la radiografía no puede ver el encéfalo. Entonces, esta persona ideó un tubo de rayos X que da vueltas y vueltas alrededor de un cuerpo, y que tiene una fila de detectores o unos detectores al otro lado del tubo y que recibe la radiación que emite este tubo. Entonces, eh, lo, 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 lo añadió a una computadora que era la que recibía la información de estos detectores y reconstruía esas imágenes, y así daba una imagen del cerebro. Fíjense que en el 1972 existió el primer tomógrafo, y el primer tomógrafo para hacer abdomen, para hacer pelvis, qué sé yo, tórax, recién se ideó, se fabricó en el 75. ¿Sí? Bueno, gracias a esta disquera que se llamaba EMI, porque yo creo que ya no hay esta disquera, EMI Records, que era la que patrocinaba a los Beatles, es que eh, eh, invirtió y creyó en esa persona, y ellos fueron los que sacaron el primer tomógrafo a la luz. ¿Sí? Entonces, estos son los tomógrafos del 80, del 78 probablemente. Fíjense, eran tomógrafos súper lentos. Una tomografía de cráneo tardaban como una hora y media en hacerse. Fíjense, ¿no? Ahora esto se hace pues en 5 segundos, tal vez de menos. Y una tomografía de abdomen, por ejemplo, tardaba media hora en hacerse. Con este otro, este escáner ya es para hacer abdomen, podía hacerse abdomen, tórax, todo el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, los tomógrafos actuales tienen varias filas de detectores. Los primeros tomógrafos solo tenían un detector. Ahora, los nuevos tienen varias filas de detectores. Perdón. Hay algunos que tienen hasta 320 detectores. Entonces pueden realizar una extensión de 32 centímetros de un solo disparo. 32 centímetros quiere decir, por ejemplo, toda la cabeza, todo el cerebro en un solo disparo, o todo el corazón en un solo disparo. Entonces, son tan rápidos estos tomógrafos que en un solo disparo, con una inyección de contraste, puede escanear casi toda la cabeza y el cuello. Fíjense, en una sola rotación. El tubo que dé una sola vuelta, una vuelta y listo, ya, listo, eso sería. Entonces, todo el cuerpo, estos tomógrafos pueden escanearlo en 10 segundos, en 8 segundos en algunos casos, ¿sí? Y hacen reconstrucciones a partir de cortes axiales. Esto hace un corte axial, y las reconstrucciones que puede hacer son coronales, sagitales, oblicuas, o las que tú quieras, ¿no? Bueno, ahora están ideadas para tener una estación de trabajo donde uno puede trabajar, quitar, cortar hueso, añadirle color, ¿no? Entonces, rotar las imágenes para ver qué hay o qué no hay, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se han añadido en los últimos años a la tecnología de los tomógrafos. Bueno, la siguiente clase vamos a continuar con la física
de la tomografía y vamos a terminarla con física de ultrasonido y de la resonancia magnética. El próximo jueves nos vemos a las 7 de la noche. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctora.